contentos y estamos agradecidos del Señor de poder estar aquí, primeramente para adorarle, para bendecirle, para exaltar sus grandezas y para estudiar su palabra. Queremos que el Señor nos siga hablando, ¿verdad? Pues aquí tenemos la palabra de Dios para eso. Gloria a Dios. Aleluya. Si queremos que Él nos hable en voz alta, léala en voz alta. Gloria a Dios, aleluya. Pero realmente sí necesitamos que nuestro Dios nos hable. Amén. Para que nuestras vidas cada día sean más conformes a Él. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar en Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar en el capítulo 18. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Capítulo 18. Santo, santo es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. 18 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 al 20. Gloria a Jesús. Vamos a leer los capítulos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 18. Gloria a Dios, aleluya. Pablo en Corinto. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra y toda la palabra que se lea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. Y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios, aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión le dijo: si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galión no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria.
Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Efeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezaron a debatir con los judíos. Estos les rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso, regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia, para confirmar a todos los discípulos. Por esos días llegó a Efeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolo quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a poder, quisiera leerlo todo para así. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Vamos a leer el capítulo 19. Gloria a Jesús. Hechos 19. Ahora. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: ¿pues qué enseñanzas recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir.
Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía: después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran 2 de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaba mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingreso, pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino que también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que les rogaban que no se presentara en el teatro. Era tal confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. De entre la multitud, los judíos sacaron a empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo: varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta.
Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a leer el otro capítulo, el 24, al 20. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Una vez que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia, donde estuvo 3 meses. Pero como los judíos le tendieron una emboscada cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barco, después de la fiesta de los panes sin levadura, y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan, y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. En el aposento alto donde se había reunido, había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del 3er piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron, estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció. Y entonces se fue. Para consuelo de todos, al joven se lo llevaron vivo. Aleluya. Nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Asón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, subió a bordo y nos fuimos a Mitilene. Partimos de allí y al día siguiente estábamos frente a Quío. Al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo se apresuraba porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día del Pentecostés. Así que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Después de Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Aleluya. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos,
pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darle la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos falta a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo, lo besaron, pues les dolía mucho que dijera que no volverían a ver, que no lo volverían a ver. Después de eso, lo acompañaron hasta el barco. Aleluya, Amén, gloria a Dios. aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Gracias, Señor, aleluya. Permite, Señor, que esta palabra que ha sido leída, Señor, llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Que la hagamos nuestra, que meditemos en ella, Señor. Gracias, Señor, te damos. Oramos en tu nombre. Amén. Gloria a Jesús, hermosa palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y aquí vemos que Pablo continúa en sus viajes. Gloria a Jesús. De los capítulos 13 y 14, ahí se habló del primer viaje. Luego el capítulo 15, de los versos 1 al 35, gloria a Jesús. Ahí se habló del concilio de Jerusalén, gloria a Jesús. Y ahora estamos aquí hablando del segundo viaje de Pablo, gloria a Jesús. Y en este capítulo, hermano, vemos que el apóstol Pablo, aquí él se encuentra con personas que llegaron a convertirse en amigos de él, muy cercanos a él. Y lo vemos en Aquilas y Priscila. Lo vemos a él mencionándolo a ellos en Romanos capítulo 16, 3 y en 2 de Timoteo 4, 19. Vemos a Pablo mandándole saludos a ellos. Lo vemos a él en Romanos 16, 3 diciendo, él les llama a ellos colaboradores de él. Y no solamente dice eso, dice que ellos arriesgaron su vida por él, gloria a Jesús. Y vemos ahí que él entabló una relación con ellos, porque también ellos se dedicaban a lo mismo que él hacía, que era haciendo tiendas. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Mi alma te adora, Señor. Ellos tenían eso en común, gloria a Dios. Y también tenían en común proclamar el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Mi alma adora al Señor. En el verso 3, pues usted puede leer que dice que ellos se quedaron con él trabajando en la fabricación de tiendas de campaña. Gloria a Jesús, aleluya. En los versos del 9 al 17, ahí podemos ver que los judíos se levantan contra Pablo. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos cómo lo llevaron ante el procónsul. Sin embargo, este hombre no le hizo mucho caso a ellos. Pero aquí podemos ver cumplida la visión que Pablo tuvo
en el verso 9, que dice que mientras Pablo dormía, el Señor le dio una visión a él. Le dijo: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Así que lo vemos a él, que Dios estaba teniendo cuidado de él. Gloria a Jesús. Le dice a él que no tema. Gloria a Dios. Y esto, hermano, nos debe llevar a nosotros, porque tenemos que ver esto y verlo en práctica nosotros. Lo vemos, por ejemplo, Dios le habla esto a él. Vemos también en Jeremías capítulo 1, 17 al 9, cuando Dios también le dijo al profeta Jeremías, le habló para que no tuviera temor. Aleluya, me gustaría leérselo. Jeremías capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Versos 17 y 19. Gloria a Jesús. 18 y 19. Dice: date cuenta de que hoy te he puesto contra toda esta tierra como una ciudad fortificada. Te he puesto como columna de hierro contra los reyes de Judá, como un muro de bronce contra sus príncipes y sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Señor, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. Amén. Él hablándole, Dios hablándole al profeta Jeremías. Gloria a Jesús. Y el Señor también nos habla a nosotros. Si vamos a Mateo capítulo 28, gloria a Jesús, aleluya. Los versos del 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Señor y del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Dios comisionó a Pablo para algo sumamente glorioso. Aleluya. Pero él no estaba solo. Dios le dijo a él: no temas, yo estoy contigo. Habla. Amén. Y lo mismo nos dice a nosotros. Jesús nos dio esa comisión a nosotros también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos cómo Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y después de eso continuó, se movió. Ahí fue a Cencrea. Y ahí él, dice la palabra aquí que él se rapó la cabeza. Gloria a Jesús. Parece que se había dejado el pelo largo, como un voto que había hecho. Y ahí menciona el número capítulo 6, verso 18. En ese capítulo usted puede leer sobre el voto nazareo. Y eso era algo que, por ejemplo, Sansón, él tuvo un voto desde que estaba en el vientre de su madre. Él fue nazareo desde el vientre de su madre. Sin embargo, había personas que podían adoptar un voto así por cierto tiempo. Amén. Para en forma de estar separado y consagrado para Dios. Pero sí, la Biblia habla de Sansón, que fue desde el vientre de su madre, y también Juan el Bautista. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, yo estaba buscando sobre esto de Pablo, y un comentario decía que posiblemente él quizá entró en ese voto en gratitud a Dios, porque Dios lo guardó en el tiempo que él estuvo ahí en Corinto. Gloria a Jesús. Dios lo guardó a él, diciéndole: no temas, habla, no te calles, porque yo estoy contigo. Amén. Así que él, en gratitud, esto es solo un comentario, ¿verdad?, que encontré hablando sobre eso. Pero el hecho es que, según Pablo, Dios nos mandó a que no se callara. Tampoco nosotros debemos callarnos, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya.
Alabado sea el Señor. Mi alma adora al Señor. Y vemos, hermanos, que aquí, luego de esto, Pablo comienza su tercer viaje. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Él comienza aquí su tercer viaje. Y durante este segundo viaje, como les dije, ahí él estuvo con Aquila, Priscila. También aquí él conoció a Lidia, quien era una mujer que hacía telas. Gloria a Jesús. Amaba al Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y también a Timoteo en ese segundo viaje. Gloria a Jesús. Aleluya. Luego vemos que él sigue adelante del capítulo 18 del verso 23 en adelante comienza el tercer viaje. Gloria a Dios. Y ahí él va a regiones de Asia Menor, que es lo que se conoce como Turquía ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Y en este viaje él regresó a iglesias que ya él había establecido. ¿Para qué? Para confirmar a los discípulos. Y lo vemos a él aquí trabajando, que no solamente él estaba ganando personas, no solamente él quería que personas llegaran al Señor, sino que quería que esas personas fueran formadas como discípulos. Es decir, que adquirieran conocimiento, que crecieran. Porque no es solamente llegar al Señor. Oh, ya yo me convertí, ya yo estoy aquí. No, queremos personas que se hagan discípulos. Amén. Que aprendan de la palabra de Dios. Amén. Y que le puedan enseñar a otra persona. Amén. Y entonces la pregunta para nosotros, lo vemos a él haciendo eso. Entonces nosotros debemos preguntarnos qué clase de discípulos quizás somos nosotros. Alaba. Si estamos creciendo en Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque como les dije, quizás llegamos al Señor, lo aceptamos, pero ahora, ¿qué más podemos hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Estamos adquiriendo conocimiento, estamos creciendo en el Señor, preparándonos por si llegan las luchas, las pruebas, las dificultades, porque a través de la historia aquí en Hechos hemos visto la persecución que los hermanos tuvieron, la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Y aunque esa persecución fue usada para que se esparciera el evangelio de Jesús. Amén. Yes, amen. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos creciendo en el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Los versos del 26, 24, 25, 26, ahí está hablando de Apolos, y vemos que Apolo dice que era elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, cuando Priscila y Aquila lo escucharon a él, se dieron cuenta que él estaba hablando. Lo que él estaba hablando estaba correcto, pero estaba incompleto. Santo. Amén. Estaba incompleto. ¿Y qué ellos hicieron? Ya ellos habían adquirido el conocimiento. Lo llamaron y le dijeron, pero todavía te falta esta información. Se la dieron. ¿Y qué sucedió? Que luego Apolos quería seguir más a otro lugar. Y dice el verso 27, que Apolos quería ir a Acaya. Y los hermanos lo animaron. Y escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran. Y cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído. Aleluya. Así que lo vemos a él hablando de Jesús. Ya, no solamente de lo que había aprendido de Juan. Alabado sea el Señor. Mostrando, hermano, que el crecimiento en el Señor es necesario. No podemos quedarnos con un poquito nada más. Necesitamos continuar creciendo en el Señor. Amén. La palabra de Dios es como un manantial. Tú puedes leer una porción hoy y mañana vuelve y la lees. Y el Señor continúa hablándote a través de ella. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces llegamos al capítulo 19. Gloria a Jesús. Y aquí vemos a Pablo, que está aquí por lo menos 3 años en Efeso.
Y el verso 2, lo vemos ahí que cuando él llega, aquí se encuentra con unos hermanos cristianos también, pero ellos no conocían nada del Espíritu Santo. Él les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Así que me imagino a Pablo ahí enseñándole, gloria a Dios, aleluya. Y dice el capítulo 5 que ellos pidieron ser bautizados entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y cuando le fueron impuestas las manos, ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Mi alma adora al Señor. Amén. Y vemos, hermanos, que también en este capítulo hay otros dos eventos. Bueno, el verso 11 nos está hablando de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Dice aquí que Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que no tenía ni que llevarle a la persona. Dice que muchos le llevaban los paños o los delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de los espíritus malignos. Gloria a Dios. Amén. Eso era glorioso, aleluya, ¿verdad? Y nos hace pensar a nosotros quizá, porque en este tiempo quizá no vemos tantos milagros así. Amén. Sin embargo, lo que sí yo quiero decirte, hermano, que debemos tener claro, que el testimonio más grande es la resurrección de Jesús. Aleluya. Que eso, aunque no haya ningún milagro, es suficiente. Gloria a Dios. Aleluya. Y aunque todavía Dios hace milagros, y lo hemos visto aquí en nuestra congregación. Amén. Que Dios ha sanado a personas como el hermano Pelegrín de cáncer. Sin embargo, aunque no hubieran milagros, ya el mayor milagro, el testimonio más grande es la resurrección. Y nosotros, gloria a Jesús, debemos, nuestra vida debe ser mayor, debe ser para estar en relación con el Dios del cielo, para conocerle a Él cada día más y que el reino de Dios crezca y se desarrolle adentro de nosotros, porque queremos ser sanados quizás de cualquier dolencia que tengamos, pero la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, no hay nada que pueda comprarla, no hay nada que pueda establecerla, sino un corazón dispuesto para Dios. Y que el reino de Dios sea desarrollado adentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a otros. Amén. Gloria a Dios. Para que otros puedan también venir y ser partícipes de este reino. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. El mayor milagro que puede haber en nuestras vidas o en la vida de una persona es que venga al Señor. ¿Por qué razón? Porque ahí está la voluntad de la persona envuelta. Amén. Si tú tienes un dolor, tienes cualquier cáncer, lo que sea, y Dios te sana, es Dios haciéndolo. Pero si tú te dispones tu corazón para servir a Dios, eres tú tu voluntad. ¿Qué podría ser más grande que eso? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Así que vemos ahí que Pablo fue usado poderosamente por nuestro Dios para hacer milagros. Y continúa hablando, hermano, aquí sobre unos judíos exorcistas. Unos judíos exorcistas. Pero el verso que es el verso 15. Lo vemos ahí, dice, el espíritu maligno le respondió, yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Amén. Entonces, eso es muy interesante, porque a veces nos creemos una cosa, pero mire, el enemigo sabe dónde nosotros estamos andando. Amén. Él sabe perfectamente dónde nosotros estamos andando. Y nuestro Padre Celestial también. Amén. Ellos conocían a Pablo. Amén. Y a Jesús. Pero a nosotros eso que se estaban haciendo, o que a eso yo no los conocían, eso
Eso no se sabe. Gloria a Dios. El Satán, no podemos, hermanos. El Satán y el reino de tinieblas sabe quién es quién. Yes. Ese personaje y su reino no se molesta en aquellos que él ya tiene bajo su dominio, bajo su control. Él procura molestar, él procura causar problemas a los cristianos, a aquellos que somos de Dios, a aquellos que verdaderamente pertenecen al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Y continuamos aquí en el capítulo 19. Vemos el verso 19, donde aquí los que habían reconocido a Jesús como su Dios, como su Salvador, y que eran antes partícipes de brujería, de magia, ellos quisieron. Dice que muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Y no solamente eso, sino que quitaron de sus vidas, de sus casas, esos libros, esas pertenencias que usaban para esas cosas, para la magia. Dice aquí que el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Y yo busqué un poco para ver si podía yo encontrar, ¿verdad?, el valor actual. Y yo me quedé sorprendida. El valor actual de las cosas que ellos tiraron, la palabra dice que era de 50,000 monedas de plata. Si lo ponemos en dinero, yo encontré que entre 1 millón a 5 millones. Entonces, era algo de valor. Pero a ellos no les importó lo material. ¿Por qué razón? Porque ellos querían establecer una relación con el Dios vivo, con aquel Dios que habían conocido, que había llegado a su corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, eso nos da una enseñanza a nosotros. Amén. Con las cosas materiales. Estas cosas ellos lo usaban para brujería. Necesitamos tener mucho cuidado también a veces, porque hay cosas que no parecen malas, quizás, pero símbolos y cosas así que podamos tener. Amén. Que el reino de tinieblas se mueve en medio de esas cosas. Gloria a Jesús. Aleluya y gloria a Dios. Luego vemos el alboroto en Efeso, que ahí este hombre de nombre Demetrio, que hacía réplicas de la diosa y del templo en plata, eso era su negocio. Y Pablo con su predicación le estaba echando abajo su negocio. Ay, santo Jesús, aleluya. Sin embargo, hermano, algo que que podemos notar aquí es que es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de Jesús. Que cuando el evangelio llega a un lugar, ¿verdad? Porque no era que Pablo quería que ellos quitaran el templo, ni que quizás dejaran esto, pero es que es el evangelio que causa eso. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y vemos que las enseñanzas de Jesús, gloria a Dios, alabado sea el Señor, son las respuestas a la necesidad que tiene el ser humano, las personas. Aleluya. Y cuando ellos aprendieron de Jesús, que Él murió, que Él resucitó, que Él ofrecía salvación y vida eterna, gloria a Dios. Cuando ellos comenzaron a escuchar esas enseñanzas, ¿qué hicieron? Empezaron a dejar toda esa idolatría y venir a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces eso fue lo que causó problemas. Los cambios siempre causan eso. Gloria a Dios. El evangelio de Jesús, el cristianismo, la iglesia, lo que ofrece el cristianismo en la iglesia, cuando llega a un lugar, hay cambio. Amén. Tiene que haber cambio. Nosotros, gloria a Dios, es lo que ofrecemos a las personas. Le hacemos una invitación para que lleguen a Jesús. ¿Para qué? Para que las vidas de las personas sean cambiadas. Cuando Jesús llega a una familia, a un hombre, a una mujer, ese evangelio llega a un hogar. Amén. Y ese hogar puede ser transformado. Gloria a Jesús. Cuando una familia es transformada, una comunidad puede ser transformada.
Una ciudad puede ser cambiada. Un país puede ser transformado. Gloria a Jesús. Y eso solo lo puede hacer la iglesia del Señor. El cristianismo, gloria a Dios. Lo que Jesús ofrece. Amén. Mucha gente está con su esperanza en el gobierno. Pero el gobierno no puede resolver los problemas que la humanidad tiene. Amén. Pero Jesús sí puede hacerlo. Cuando llega a una casa, Jesús puede, esas ruinas Jesús las levanta. Gloria a Jesús, aleluya. Y puede haber transformación. Gloria a Dios, aleluya. Y eso lo hemos visto a través de la historia. De la historia de la iglesia. Como la iglesia, cuando no había escuelas en muchos tiempos, cuando no había universidades, cuando no había sillas en las iglesias, todo eso lo ha traído el cristianismo y la iglesia del Señor. Aleluya y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo, santo es nuestro Dios. Solo se necesita gente dispuesta. Gloria a Dios. Gente dispuesta. Como el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Aleluya. Gente dispuesta para llevar este mensaje de reconciliación. Jesús ya pagó el precio. Ahora nosotros debemos, y vemos cómo pasó Pablo. Todas las cosas que él pasó. A veces tenía que esconderse, a veces tenía que cambiar su ruta para ir a otro lado, porque ya sabía que lo estaban esperando. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero él no tuvo miedo, él no desistió. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿cuánto estoy dispuesto para dejarme usar por Dios y ser un instrumento? Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Un instrumento de cambio para mi familia, para mi comunidad, para mi ciudad, para mi país. Gloria a Jesús. Medita en eso, hermano. ¿Qué podemos hacer nosotros? Gloria a Jesús. Si cada uno de nosotros hace su parte, de seguro que esta comunidad, que esta criminalidad que está pasando puede cambiar. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mi alma te adora, Señor. Alabado sea Dios. Santo y santo es nuestro Dios. Aleluya. Y aquí en el capítulo, gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y vemos, hermano, que lo que pasó con las personas que levantaron el alboroto, lo que pasó con ellos fue que eso fue anulado. Amén. Eso fue anulado completamente. Dios lo usó. ¿Para qué? Anular a eso. Y Pablo siguiera con su ministerio, con lo que él tenía encomendado para hacer aquí en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y en el capítulo 20 vemos que Pablo viaja de Efeso a Macedonia y a Grecia. Gloria a Dios. Y lo vemos ahora aquí en el primer verso, que después dice que después que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Y siempre yo como que lo visualizo. Gloria a Jesús. Porque casi todas sus cartas, Pablo se ve tan amoroso con las personas, con los hermanos, con el ministerio, con lo que Dios puso en sus manos para hacer hasta la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Luego de animarlos, abrazarlos, continúa su viaje, va a Troas. Ahí se reúnen para partir el pan y enseñar. Lo vemos en el verso 7. Y luego vemos lo que sucede con este joven Eutico, que Pablo se puso largo en la prédica, en el mensaje. Ay, ay. Gloria a Dios. Pero ¿y qué es ese? Ahí Pablo se puso largo y el muchacho se quedó dormido y se preocupó, llegó allá abajo. Pero Pablo le dijo, no se alarme, que él está vivo. Lo recogió y lo trajo para atrás, pero no se acabó ahí. Siguió
Dios. Dice que aquí, que partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Aleluya. Y gloria a Dios. Y vemos siempre a ellos, cuando se reunían, partió el pan y comieron. Y ellos, lo vemos en los primeros capítulos, hablando de la iglesia primitiva, lo que ellos hacían. Ellos se reunían, ellos partían el pan, ellos comían alimento físico, pero el alimento espiritual era diario y era varias veces y muchas horas. Amén. Y nosotros tenemos aquí, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Y ya queremos irnos. Gloria a Jesús. Pero realmente esto es algo maravilloso, hermano. Yo estas historias, yo leyéndolas, yo realmente estaba disfrutándolo. Porque vemos a este hombre que de ser lo que era, se dejó usar por Dios. Y cada uno de nosotros puede dejarse usar por el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Vemos ahí lo que sucede con este joven. Gloria a Dios. Y luego del verso 17 en adelante, vemos el discurso de despedida de Pablo. Wow, pero qué maravilloso. Sí, Señor. Eso yo lo leí unas cuantas veces porque me encantó la manera en que él estaba hablando. Gloria a Jesús. Vemos un discurso emotivo. Gloria a Dios. Vemos a una persona que realmente amaba al Señor, que amaba a su iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. Y vemos que aquí él hablaba con autoridad, sin miedo. Y hablaba no buscando su admiración, no buscando su favor. ¿Por qué razón? Porque ya él tenía el favor de aquel que lo había llamado, de aquel que lo había encomendado. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor. Y lo vemos a él que él afrontaba. Ya él, como dice el verso, gloria a Jesús. El verso 22 dice: ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Ya el Espíritu le había dejado saber a él lo que él iba a enfrentar, que eran cárceles y tribulaciones. Y el verso 24 dice: pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Aleluya. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Pablo afrontaba el futuro confiadamente. ¿Por qué? Porque él era cautivo del Espíritu Santo. Porque él era cautivo por el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que él miraba hacia lo que venía confiadamente. Gloria a Jesús. Aleluya. El verso 24, como le leí, dice que no consideraba su vida de mucho valor, con tal que pudiera terminar la carrera. ¿Por qué razón? Porque esta vida, este cuerpo, sabemos que tiene que pasar al otro lado para nosotros poder entrar a donde es nuestro lugar, a donde es realmente, de donde es nuestra ciudadanía. Amén. Así que ya eso él lo sabía. Eso estaba en su mente, en su corazón. Gloria a Dios. Sin embargo, él les rogaba a ellos que velaran por el rebaño. Él les dio una encomienda a ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Es una encomienda para los pastores. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Que cuidaran del rebaño. ¿Por qué razón? Que cuidaran de la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Incluyendo, se iban a levantar de entre la misma iglesia, se puede levantar personas, ¿con qué? Con mentiras, las cuales arrastren a otros fuera de los caminos del Señor. Por eso, hermano, es que a veces somos celosos con los hermanos. Por eso es que a veces hay que llamar y decirle: tenga cuidado. Hermano, mire, tenga cuidado. Por eso es que llamamos a la gente que no llegan a los servicios. Porque el Señor
nos manda a eso, a tener cuidado del rebaño y a tener cuidado de la iglesia del Señor. Aleluya y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Santo, santo, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué puedo decirle? Gloria a Jesús. Para finalizar, gloria a Dios. Que Dios puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Dios puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y lo vemos aquí en la Escritura. Nosotros somos la continuidad de este libro, de esta historia, ¿ok? La iglesia primitiva, gloria a Jesús, se desarrolló, amén, y luego, cuando ya todos ellos pasaron, ahora estamos nosotros con el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha encomendado predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sin hacer acepción de personas. Gloria a Jesús. Porque a veces quizás vemos una persona así y tal. Ay, no, como que no quiero decirle nada. No, hermano, porque Dios no hace acepción de personas. Gloria a Jesús. Y hay una necesidad en el ser humano que solamente Dios puede llenarla. Gloria a Jesús. Y vemos que ellos fueron escogidos personas. ¿Qué clase de personas escogió Jesús? Pescadores, personas que no tenían profesión. Gloria a Dios, aleluya. Personas comunes, gloria a Jesús. Para darnos una enseñanza de humildad a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aún el mismo Pablo, él, antes de ser cristiano, antes de ser seguidor de Jesús, él consintió en la muerte de Esteban. Él sacaba a los cristianos de su casa. Amén. Así que él no era bueno tampoco. Sin embargo, se puso en las manos de Dios. Aleluya. Y Él es el que cambia nuestras vidas, nuestros corazones. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos que ahí la persecución fue usada ¿para qué? Para la expansión del evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros quizás no estamos en persecución como ellos la tuvieron. Tenemos más ventajas sobre ellos. Podemos decir claramente. No tenemos excusa para que el evangelio no salga de nuestras bocas para decirlo a otra persona. Gloria a Jesús. Aún más, en esos tiempos había que caminar mucho o en barcos que naufragaban, que si animales, todas las cosas que pasó Pablo. Hoy día la tecnología nos permite estar de aquí a Puerto Rico, de aquí a Santo Domingo, de aquí a China, a cualquier parte. Si usted no puede llegar a un lugar, pero puede escribir. Mire, hermanos, la página de nosotros de YouTube y la página de la iglesia, yo quiero decirle, la pastora sabe, que nos escriben de África, que si de las Filipinas los otros días, que si en México, no podemos ir para México, ¿verdad? Pero sin embargo el evangelio de Jesús se está escuchando allá. Hay personas que están dándose cuenta que lo que estamos predicando aquí en esta congregación es palabra de Dios pura. Gloria a Jesús. Hay personas de África que nos han querido que vayamos para allá, porque les gusta la manera en que estamos predicando el evangelio de Jesús, que es la palabra de Dios. Aleluya y gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. Así que, hermano, que es tiempo, gloria a Jesús, de que entendamos que nosotros somos la continuidad de estas personas que estuvieron en este tiempo. Esa historia de ellos fue escrita aquí en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la historia que se está escribiendo de nosotros? De nosotros aquí en Yahweh Rohi. Su historia personal de relación con el Padre Celestial. ¿Cuál es esa historia? Que va a quedar para las generaciones que vengan, cuando no estemos aquí. Pero Yahweh Rohi todavía esté aquí, proclamando y llevando el evangelio de Jesús a las personas, para que antes de su venida todos puedan ser alcanzados. Que no haya excusa, hermano. Gloria a Jesús. Medita en estas palabras. Nosotros somos la continuidad de esta historia. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya.